He tenido unas experiencias muy extrañas. Una de ellas fue cuando estaba yo niño. Recuerdo muy bien que estaba mirando por la ventana en casa de mis abuelos paternos y sentí claramente cómo unas manos muy suaves tocaban mis hombros. Yo me encontraba cerca de mi mamá, pero no fue ella. Me dijo que probablemente había sido mi ángel guardián o tal vez mi abuelo, el papá de mi mamá. Después, la otra experiencia fue cuando yo tenía 18 años. Atravesé una depresión muy fuerte, que casi me voy de este mundo. Y todo fue por una ruptura de una relación en la que yo me sentía muy bien. No quise inscribirme al siguiente semestre de la vocacional porque tuve una crisis existencial y mi cabeza colapsó por completo. Pensaba dejarme caer a las vías del metro en Tacubaya, la línea 1, en un horario que no fuera hora pico, al punto de no retorno al dejarme caer. De pronto, mientras estaba ahí parado, pensando en aventarme ya, sentí las manos en mis hombros y con fuerza volví a estar enderezado. Y al voltear de inmediato, no había nadie. De eso me aseguré para ese momento. No supe qué fue o quién me impidió eso. Afortunadamente la terapia y otras actividades en el plantel de estudios pude continuar. No olvido ese momento, sentir las manos y ese tirón, como también la fuerza en evitar que ocurriera ese momento. Una noche estaba durmiendo junto a mi esposo. La verdad no me acuerdo por qué me desperté a medianoche. Yo solía tener muy mal sueño, que yo lo relacionaba con anemia que padecí mucho tiempo. Entonces, de pura curiosidad, miré hacia mis pies y vi cómo las sábanas se levantaban lentamente, como si alguien las estuviera jalando, justo donde estaban mis pies. Me dio muchos escalofríos. La sábana regresó a su forma inicial, igual de suave como había subido. Si yo no lo hubiera visto, seguramente jamás me habría enterado. Yo fingí que nada había pasado y me tapé sin cubrir mi cara, pero alerta por si veía algo, esperando que ya no pasara. En algún momento me venció el sueño, pero antes de eso, recuerdo que me preguntaba a mí misma si acaso había visto realmente lo que vi, si había alguna manera de que ese efecto se hubiera producido por alguna otra cosa. Mi esposo ni siquiera se había movido y yo tampoco. En ese entonces ni siquiera tenía mascotas como para decir que a lo mejor había sido alguna de las mascotas. Fue realmente algo muy extraño. Era un día lluvioso. Es un pueblo en mi país llamado Linares, en Chile. Ese día estaba lloviendo bastante y yo había salido a comprar unos útiles que necesitaba para mi escuela. Llevaba puestos mis audífonos escuchando música. Yo estaba en otro mundo totalmente, cuando de pronto algo me jaló de la chaqueta y me tiró hacia atrás con tanta fuerza, haciéndome perder el equilibrio de forma que casi caigo sentada. Les voy a decir que yo ni siquiera estaba acompañada, estaba sola, y la calle a esa hora no había nadie. Así es que, si eso que me jaló no lo hubiera hecho, tal vez yo hubiera sido arrollada, porque en ese momento un camión pasó a toda velocidad, saltándose la luz roja. Mi abuelo vivía en Puerto Ordaz con su esposa desde hace años.
Mi madre siempre decía que la esposa de mi abuelo comentaba que cuando ella se fuera, no iba a permitir que nadie más ocupara esa casa. Bueno, pues la señora falleció en 2018 y mi abuelo había migrado a Colombia por un tratamiento de salud. Así es que decidió poner en venta la casa. Pero con el tiempo, varias personas pasaron por esa casa, pero lo extraño era que ninguno completaba el año. Según me contaron, los que vivían decían ver cosas o sentir una fuerza que los echaba de ahí. Toda mi familia ya se ha ido de Venezuela y esa casa, hasta donde yo sé, sigue deshabitada. A mí me sucedió algo realmente escalofriante. Me jalaron del pantalón cuando iba caminando en la calle. Yo iba totalmente solo. No había nadie más que yo en al menos 40 metros a la redonda, cuando de pronto sentí como si me hubiera atorado con un alambre o clavo que saliera del piso o algo así. Eso pensé, porque justo esa parte de la calle es donde ponen puestos de comida y a veces ponen clavos en el suelo para fijar las lonas. Si no fuera porque el tirón fue bastante extraño, quizá no me habría sacado de onda, pero me regresé para ver con qué me había atorado supuestamente. Revisé muy bien y vi que no había nada con lo que me hubiera podido enganchar el pantalón. El jalón fue como cuando alguien te sostiene de la prenda y te tironea. Lo raro es que vino del suelo como si una mano hubiera salido de ahí para jalarme. Seguí caminando y a unos metros me entró un escalofrío terrible. Me di cuenta que más adelante había una cruz, de esas que ponen cuando alguien fallece en la vía pública. No sé si tuvo algo que ver con lo que me pasó, o simplemente fue una coincidencia, o no sé qué pudo haber sido. Me han pasado situaciones muy extrañas en mi vida, como por ejemplo hace unos años me habían empujado en las escaleras y en otra ocasión también me empujaron mientras hacía cosas tan simples como lavar los trastes en la cocina. Me di cuenta en ese momento que nunca había habido nadie cerca de mí. La forma en que reaccioné cuando me pasaban esas cosas era simplemente no hacer nada. Y eso solo incentiva más ese comportamiento por parte de la entidad que me atormentaba. Por suerte salí de esa casa y nunca más me ha vuelto a pasar algo semejante. Acababa de rentar esa casa y era una casa muy bonita de 2 pisos. Anteriormente era muy raro que yo tuviera accidentes, pero desde que llegué a esa casa siempre me pasaban. Y me dijeron que era porque habitaba una entidad y tenía que maldecir. Así lo hice y fue la única forma en que pude lograr que esa entidad dejara de molestarme, porque siempre tenía accidentes.